En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? Primero que nada, feliz Pascua de Resurrección para nuestra audiencia que es creyente y cristiana y para todos. En Radio Agricultura partimos este domingo con Poder Positivo para conversar desde todos los ángulos sobre el poder y cómo están enfrentándolo especialmente las mujeres en la política, en la academia, en las empresas, en la cultura, en las organizaciones de la sociedad civil. Le mando un saludo muy grande a quienes se están conectando con Poder Positivo a través de la extensa red de emisoras de Radio Agricultura desde el norte hasta el sur de nuestro país, o a través de Agricultura TV en YouTube, o quienes se están conectando también a través de la web, ¿verdad? Por radioagricultura.cl. Y les recuerdo que pueden seguirnos y enviarnos todos sus comentarios en las cuentas de redes sociales de Radio Agricultura. En Twitter somos @agriculturafm y en Instagram @radioagricultura. Vamos a ir muy rápidamente a presentar a mis invitadas porque tenemos que conversar con ellas sobre un tema grueso, muy importante, que nos está afectando a los 18 millones de chilenos sin distinción social, ni política, ni de edad, ni del barrio donde vivimos, ni del trabajo que tenemos. Le doy la bienvenida a Poder Positivo a María José Gómez y a Pilar Lizana. María José es periodista, trabajó durante muchos años en La Segunda, una periodista especializada en política, ha sido asesora del Ministerio del Interior tanto en el primer como en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y fue durante el último año de este gobierno subsecretaria de Prevención del Delito. Muy bienvenida, María José. Gracias por la invitación, Isa, y saludo a todos los auditores de la radio. Y ya se imaginan ustedes del tema del que vamos a conversar. Le doy también un saludo muy cordial a Pilar. Pilar Lizana es doctora en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó por más de una década en la Subsecretaría de Defensa, es profesora en la Universidad Adolfo Ibáñez, investigadora de Antena Lab y está especializada en narcotráfico y en crimen organizado. Además, déjenme decirles, porque este es un programa de mujeres y hablamos de los temas que también nos interesan mucho a las mujeres, que la Pilar va a ser dentro de un mes y medio mamá por primera vez. Así que felicitaciones, Pilar, y muy bienvenida. Hola Isa, hola María José, ¿cómo están? Muchas gracias y un saludo a todos quienes nos escuchan este domingo. Oye, vamos a empezar. En la última semana hemos enfrentado en Chile varios hechos muy noticiosos. Me gustaría saber la mirada que tienen ustedes sobre esos hechos, que tienen en común justamente la delincuencia, el crimen organizado y la forma como las autoridades están enfrentándolo. Debatimos respecto de la intervención del alcalde Rodolfo Carter con las casas narco en la Florida. Vinieron después los asesinatos de 2 suboficiales de carabineros, un hombre primero y luego la sargento mayor Rita Olivares hace 10 días. Y esta semana y la semana pasada también, a propósito justamente de los mártires de Carabineros, ¿verdad? La derecha, la oposición puso en trámite, porque tiene mayoría para hacerlo en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, 2 proyectos de ley que se fusionaron y que son conocidos como el proyecto Naim Retamal, que le concede un estatuto especial a las policías, no solamente a Carabineros, pero particularmente importante para Carabineros porque son los que están enfrentando en la primera línea en la calle el crimen organizado. Me interesa conocer las visiones de ustedes. María José, tú como subsecretaria y Pilar, tú como especialista en este tema. Pepa. Bueno, Isa, yo creo que lo que estamos viendo este año es directa consecuencia de haber tenido un 2022 perdido en materia de seguridad en el país. Y eso lo demuestran claramente las cifras que conocemos del año pasado. Piensa tú que solamente en el delito más gravoso que existe en nuestro país, que es el homicidio, aumentó el año pasado, según Carabineros, un 42%, según la PDI un 32%, porque todavía no logramos tener cifras al menos un 36%. Que es un aumento exponencial. Estamos viendo en nuestro país fenómenos
que nunca antes habíamos visto, secuestro con extorsión, sicariato, que eran delitos que antes la verdad es que no existían en Chile, y eso tiene que ver con un avance del crimen organizado. Lo que yo veo es que no hay políticas nuevas para enfrentar fenómenos que son no solo distintos a los que teníamos antes en el país, sino que además son extremadamente violentos. Hoy día vemos que, por ejemplo, los homicidios, más de un 60% se cometen con armas de fuego. O sea, tenemos violencia, tenemos uso de armas de fuego, tenemos muertes que van al alza, y tenemos territorios tomados por el narcotráfico, que es en el fondo lo que hace el alcalde Carter, que es colaborar desde donde él puede, usando una facultad que tiene, que es determinar la demolición de casas que están ampliadas irregularmente. Entonces, lo que yo veo es que estamos en una crisis de seguridad, y eso... la directa consecuencia es que las personas viven hoy día en Chile con un altísimo temor, en torno más de un 80% según la última encuesta de NUSC, un 86%, pero la gente tiene temor. ¿Y eso qué hace? No solo destruye familias con el alza de los homicidios que estamos viendo, sino que afecta la calidad de vida de las personas. Las familias tienen que cambiar su rutina, no pueden ir a determinados lugares, tienen que cambiar la hora en que salen porque temen ser víctimas de una encerrona. Entonces, ninguna libertad se puede ejercer si no hay el derecho a vivir en paz, a tener una seguridad en el país. Y en eso yo veo que está el gobierno francamente al debe. Vamos a conversar sobre... A propósito de lo que hizo el alcalde Rodolfo Carter y lo que hizo esta semana, que parece que no estaba tan equivocado Carter, lo que hizo esta semana la alcaldesa, la niña símbolo, la alcaldesa símbolo del gobierno de Gracia. Se les vamos a conversar sobre eso. Pilar, nos interesa tu mirada desde la academia y también desde tu experiencia asesorando en el Ministerio de Defensa, que también mira estos temas. ¿Cómo has visto tú este conjunto de hechos y de debates con los que inauguramos el mes de marzo, desde lo de Rodolfo Carter hasta la tramitación de la ley Naim Ratamal? Primero tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta María José, porque es real. Estamos en una crisis de seguridad que está afectando nuestras libertades y preocupa, por lo menos a mí me preocupa mucho, cuando en la encuesta CEP vemos que hay una gran cantidad de personas que prefieren ceder libertades por acciones contra la delincuencia. Porque la verdad es que para poder ejercer nuestras libertades necesitamos tener ese entorno seguro. Pero yo me iría un poquitito más atrás en la historia bastante reciente y me iría al momento del año 2019 con el estallido social, cuando empieza un relato que va minando poco a poco nuestras instituciones. Hoy día, ayer la segunda ya hablaba de reformar Carabineros, pero hay que pensar que el programa de este gobierno no hablaba de reformar Carabineros, hablaba de refundar Carabineros. Entonces, cuando es distinto, ¿cierto? Muy distinto, porque además que yo no te digo que Carabineros no tenga que ser reformado o revisado. A todas las instituciones les hace bien una revisión, pero no podemos partir esa revisión con relatos que vayan destruyendo la institucionalidad, porque al final la consecuencia es la que estamos viendo hoy día. Estamos perdiendo libertades y hay parte de nuestra población que quiere ceder esas libertades a cambio de seguridad. ¿Quién nos da seguridad? Son las instituciones. Entonces no podemos partir con un relato que las vaya minando, tenemos que ir fortaleciéndola, y en ese fortalecer tenemos que ir pensando también en el contexto que estamos hoy día. Hoy día no tenemos un delito como el que teníamos hace 10 o 15 años. Ese delito de hoy no se enfrenta como se enfrentaba hace 10 o 15 años. Hoy día quizás tenemos que pensar que vamos a tener que incorporar al Ministerio de Educación en una prevención muy fuerte de los jóvenes para evitar que hoy día digan en algunos lugares de Chile que quieren ser soldados del narco, por ejemplo. Mira, aquí está el dato de la CEP. Es que para que no quede en el aire el dato de CEP, que esta es la CEP que se publica en enero del 2023, o sea, es de ahora, y es una encuesta, yo creo, súper acreditada y vigente, que dice que el 68% de los chilenos cree que es más importante que haya orden público que libertades públicas o privadas. Esto significa, este 68%, 27 puntos más que lo que manifestaron los chilenos a fines del 2019. Yo lo encuentro preocupante, porque significa entonces que estamos ahí muy cerquita de abrirle la puerta para que gobierne el país un populismo que va a prometer efectivamente cárcel y mano dura, pero al mismo tiempo nos va a ahorcar en libertades, en democracia y en otros bienes que nos hemos demorado mucho en tener. Pepa, yo quiero tomar un punto muy relevante que señala Pilar,
que es en el fondo lo que pasó en 2019. Aquí hubo una campaña sistemática de odio respecto de Carabineros, de minar el prestigio, la autoridad de la institución. No nos podemos olvidar nunca que había un símbolo de esto, que era el perro matapacos. Un sticker que usaban parlamentarios que hoy día están en el oficialismo. Que hoy día son ministros incluso. Que hoy día son ministros que están en el gobierno. Y esa campaña hizo que de alguna manera estos delincuentes, como dice Pilar, que son muy distintos a los que enfrentábamos antes, que tienen un alto poder de fuego, también atentaran con más facilidad respecto a Carabineros. En los últimos 15 meses tenemos 9 carabineros fallecidos, el triple que en los últimos 3 años. Entonces, lo que tenemos que ver es que hoy día, de verdad, Carabineros necesita protección y respaldo para poder ejercer la función que por ley se le otorga, y que es proteger a todos los chilenos. Entonces, hoy día es más necesario que nunca tener una normativa que haga que un carabinero use su arma de servicio. Ustedes comparten los fundamentos de la ley. Pero absolutamente, sin temer estar al otro día como imputado. Aquí se invierte el peso de la prueba. Ahora, igual, por supuesto, va a ser sometido a proceso, una investigación de la fiscalía. Esto no quiere decir no, lo que pasa es que aquí se te trata de poner como que la ley Naim Retamal te asegurara impunidad. No, eso no es cierto. Es así. Es que eso es muy importante que lo expliquemos. Se asume que en casos de que esté en riesgo grave la integridad física o la vida del carabinero o del miembro de las fuerzas de orden y seguridad o de una tercera persona, se usó racionalmente el arma. Pero si alguien considera que se cometió un abuso, siempre se puede investigar. Lo que pasa es que el carabinero no queda por usar su arma de servicio como imputado, no se le suspende si hay un sumario, con todo el detrimento económico que tiene respecto de su remuneración. Mira, Isa, para que nunca más pase en Chile, como dijo el padre del carabinero asesinado, David Florido, que su hijo no usó el arma de servicio por temor a ser cuestionado y a no tener el apoyo. Eso no puede pasar nunca en Chile. Necesitamos carabineros empoderados y que sepan y fue asesinado. Que se usan legítimamente, porque esto siempre está en el contexto del uso legítimo del arma de servicio. No van a terminar siendo cuestionados ellos, porque al final, ¿qué es lo que queremos? Que estén presos los delincuentes y no al revés. Aquí cuando se habla de gatillo fácil, si el gatillo fácil lo tienen los delincuentes. Me estoy guardando para después de la pausa, que todavía no viene. En la segunda parte vamos a hablar del gobierno, y lo vamos a hablar desde la perspectiva más política, tú, sí, Pepa, porque estás en el mundo político, pero también desde la perspectiva de la política pública y de la estrategia. En el caso de la Pilar. Pilar, tú como especialista, esto lo conversamos el año pasado, pero a lo mejor hay antecedentes nuevos. ¿Crees tú que efectivamente durante el estallido, que duró casi todo octubre, noviembre, diciembre, yo te digo que enero y febrero todavía había muchísima violencia, durante el estallido, el crimen organizado, el narcotráfico, avanzó varias pesas en el tablero del ajedrez? Antes de ir a eso, yo quiero destacar una cosa de lo que dice Pepa, porque en otras radios he escuchado a personas que no aprueban, no están de acuerdo con esta ley, porque asumen que esto es impunidad para el carabinero, que no están de acuerdo con aplicar la presunción de inocencia, y eso está totalmente equivocado bajo mi punto de vista, porque si es que hay un acto que no corresponde, no importa quién sea, tiene que ser sancionado en la justa medida, pero es importante no distorsionar finalmente el espíritu de lo que se busca. Yo les recomiendo una columna de Gabriel Saliasnik, sí, abogado penalista, sí, esta semana, en la tercera, búsquenla, no me acuerdo si fue lunes o martes esta semana, y él mismo se reconoce como garantista, él dice, soy garantista. Él respalda lo que establece la ley Naim y Retamal, y dice algo muy, muy importante, que es importante también que especialistas que están de acuerdo escuchemos esas voces, porque esta semana yo siento que escuchamos muchas voces en contra. Hubo como una articulación de los abogados que están en contra de esto, de los especialistas, y se escuchó poco a los que entienden, porque han estado tramitando en los tribunales muchas veces estas causas y entienden bien. Y él dice, ojo, que siempre el peso de la prueba es responsabilidad del Ministerio Público. El Ministerio Público está obligado a investigar
tanto al delincuente que se le está imputando un cargo como a la policía, haya sido PDI, abuso, sí, que cometa abuso o que haya disparado cuando no corresponde, y es el Ministerio Público. O sea, es una obligación del Ministerio Público establecer, buscar todas las pruebas e investigar para establecer esa verdad jurídica. Bien importante, lean esa columna, una buena columna. Pero volvamos a Pilar al estallido. Sí. Eso. Mira, el estallido, la verdad es que, bueno, yo lo viví como ciudadana desde el centro de Santiago, entonces... ¿Dónde trabajas tú? Yo trabajaba en el Ministerio de Defensa y estaba ese 18 de octubre en el centro de Santiago. Pero la verdad es que el estallido generó el contexto ideal para que este tipo de organizaciones avanzaran. O sea, los ataques a comisarías puntuales en ciertas zonas de Santiago... Pudahuel... Eso es absolutamente articulado. Tú eras asesora del Ministerio del Interior. No, y es querer sacar al Estado del territorio para poder mantener mi control en ese territorio. Y yo lo que me acuerdo, por ejemplo, yo era ministra, lo recuerdo muy bien, y me acuerdo que hubo un apedreo que duró 72 horas a la comisaría de Pudahuel. Un apedreo, disparos al aire, o sea, el asedio a una comisaría en un lugar muy importante para la policía, pero lo peor eran parlamentarios de la oposición de ese entonces, de la izquierda, que están gobernando hoy día, que atacaban a los carabineros y a la PDI, que fue a rescatar a esos carabineros, y reiteraban este discurso de atropello de los derechos humanos cuando todo el país estaba viendo, ¿cierto?, que lo que había ahí era un asedio armado muy duro, como dice la Pilar, para asustar al Estado y para sacarlo de ese territorio. Y para normalizar esta situación. Para que los vecinos se acostumbraran a... Entonces, cuando uno empieza a normalizar la violencia, cuando uno empieza a guardar silencio frente a la violencia, se abre el espacio para que, lo que dice Pilar, las organizaciones criminales sientan que tienen mayor facilidad para avanzar en los territorios. Y agregarle que durante la pandemia también aumentó, en el caso específicamente del narcotráfico, como teníamos las fronteras cerradas, empezó a aumentar las disputas territoriales entre las bandas, empezó a aumentar la violencia y también empezó a aumentar la producción de droga como la cocaína, tener laboratorios dentro del país. Entonces, todos esos factores influyeron para que el delito que estamos enfrentando hoy día, el delito violento, el crimen organizado, sea muy distinto al que veíamos hace 10 o 15 años en el país. Además que, perdona Isa, sí, yo agregaría una cosa, porque el crimen organizado, el narcotráfico, al final es un negocio. Ellos quieren comprar y vender, y el negocio siempre va a tener que subsistir. Pero en el contexto del estallido social, a pesar de que a ellos no les conviene la violencia porque los hace muy visibles, el contexto del estallido social les dio el mejor momento para perderle el miedo al Estado, que es el Estado el que tiene que combatirlos. Porque se reduce la participación del Estado en esos meses. Y porque en el fondo se va generando este relato contra las instituciones, se delegitima a quienes tienen que perseguirlo. Exactamente, y que es validado porque en su momento las encuestas post-estallido social validaban la violencia como método de acción política. Más del 50%. ¿Por qué ustedes creen que tal vez los chilenos vienen de vuelta y el estado natural del país, de nuestra ciudadanía, es el de rechazo a la violencia, el de rechazo a la delincuencia y de la exigencia a la política y a las instituciones de enfrentarla? Yo creo que ese es el Chile de verdad. Es el Chile de verdad, y creo que el otro fue excepcional. O sea, si uno mira hoy día la encuesta CADEM, la institución mejor evaluada es la PDI, y después viene Carabineros. Vuelve a ser Carabineros. Con altísimos porcentajes. Entre paréntesis, la ley Naim Retamal genera un estatuto no solo para Carabineros, aprovechemos de decirlo también antes de irnos a la pausa: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Policía de la DGA, Policía Aeronáutica y Aduana, ¿o no? Sí, también se incluyó a las Fuerzas Armadas cuando tengan labores de orden público. Y a las Fuerzas Armadas cuando estén cumpliendo labores de orden público. O sea, esto no es solo... Pero lo que pasa es que es más visible para Carabineros porque es el que asume en la primera línea. Estamos conversando sobre seguridad en Chile, cómo ha avanzado y cómo tenemos que enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, la violencia. No nos olvidemos de la violencia y la violencia política. Con dos mujerazas, la verdad, María José Gómez, ex subsecretaria de Prevención del Delito, periodista, y Pilar Lizana, especialista en crimen organizado y en narcotráfico, y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a una pausa, unos segunditos, quédense con nosotros, tenemos mucho que conversar. Voy a dejar planteada la pregunta, los temas que vamos a hablar en esta segunda fase, para que usted no se mueva de la radio. Vamos a hablar
de los gobiernos, cómo han enfrentado los gobiernos, el gobierno del presidente Sebastián Piñera y el actual gobierno que está al mando de Chile, ¿cierto?, bajo el mandato del presidente Gabriel Boric. Vamos y volvemos. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Estamos de regreso en Poder Positivo conversando con Pilar Lizana, especialista en crimen organizado y en narcotráfico, y con María José Gómez, periodista y ex subsecretaria de Prevención del Delito y además asesora en del Ministerio del Interior en los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera, PEPA. Se ha instalado, creo que puede ser a partir de un punto de prensa que dio el general Yáñez, que estuvo escoltado literalmente, otros mal pensados dirían vigilado, por la ministra Carolina Toá atrás, que se veía clarito, ¿verdad?, en el mono. Entonces se ha ido como instalando que este gobierno lo está haciendo mejor, que ha dado más recursos, que ha sido más efectivo incluso con la delincuencia y con el crimen que el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y yo te quiero preguntar a ti porque tú fuiste parte de ese gobierno durante los 4 años, primero como asesora del Ministerio del Interior y luego como autoridad, como subsecretaria. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de una instalación artificiosa en esa como percepción que empieza a instalarse? A ver, yo creo que aquí hay algo que nadie puede rebatir o poner en duda, y es que la seguridad fue la principal preocupación del presidente Piñera desde el primer día de su mandato. El primer día de su mandato, el presidente Piñera llamó a un acuerdo nacional por la seguridad, que dio la luz pocos meses después, en julio, y que se tradujo en proyectos de ley que hoy día son ley, como la ley de control de armas. Los que no fueron ley fue el primer proyecto de reforma Carabineros. Los que no llegaron no fueron a puerto, ley porque lo rechazaron. Porque lo rechazaron quienes hoy día son gobierno. Entonces, yo creo que ahí... Oye, rechazaron ley anticapuchado, ley antibarricada, paralizaron la tramitación de la ley de inteligencia, que esa comisión la estaba presidiendo un diputado del Frente Amplio, y durante los 4 años, robo de madera. También. Entonces yo creo que ahí la verdad es que en la lucha contra la delincuencia nunca nadie la va a ganar. Pero en el gobierno del presidente Piñera se hicieron muchas cosas porque el presidente tenía convicción de que era la principal preocupación de los ciudadanos y la principal tarea del gobierno. Nosotros como gobierno hicimos ¿No está proyectos, esa convicción en este gobierno? pero antes de eso, instalamos 1000 cámaras, instalamos pórticos lectores de patentes, drones en 10 regiones del país. Hicimos una inversión para llevar la tecnología, que hoy es fundamental, para poder después perseguir los delitos y también para poder prevenirlos a gran parte del país. Entonces, esa convicción hoy día claramente yo no la veo. Si el zigzagueo que hemos visto en la última semana del gobierno muestra dos cosas. La absoluta falta de convicción respecto al tema, porque cuando uno tiene convicción va derecho y no se mueve de su postura. Claro, porque primero, para hacer un paréntesis en lo que está diciendo la Pepa, primero vimos a un gobierno que llamó a una mesa de seguridad. Cuando ya estaba casi lista esa agenda, viene el indulto. El indulto. O sea, fatal. Esperan 3 meses y mandan un paquete de reformas con urgencia, dentro de las cuales no veía Naim y Retamal. Hay 16 proyectos, y a pesar pero que de no que incluyen la protección de Carabineros. Después, cuando la derecha con otros sectores pone esto en discusión porque ya no se podía más y era muy importante darle también una señal a Carabineros, el gobierno llega a decir que no le gusta la ley. Después Isa, primero en la Cámara el gobierno ninguna autoridad va a la comisión no participan del debate. No participan y solo llegan al final cuando ya estaban unidos estos dos proyectos. Entonces hay una resistencia, les dicen, entonces la ministra Toá le dice en la Cámara de Diputados la semana pasada, voten a favor, y después al día siguiente tenemos a la ministra Vallejo hablando de una ley de gatillo fácil. Y una minuta del Ministerio del Interior diciendo que es una ley de gatillo fácil. O sea, la idea era derribar la ley. Ya, entonces queda claro, ¿verdad? Me parece muy bien hacer una mini síntesis de lo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera, sin perjuicio que siempre se pueden haber hecho las cosas de manera distinta, siempre hay cosas que quedan sin hacer, señales que a lo mejor se podrían haber dado. No, y respecto al apoyo Carabinero, el último año compramos casi 800 vehículos, que son los que el presidente Boric entregó durante el 2022. Pero aquí lo que pasa es que claramente en el oficialismo hay 2 almas.
Y la ministra Toá, con la pataleta que tuvo este mes, lo hizo ¿por qué? Porque se queda en tierra de nadie. Si está con el socialismo democrático que aprobó esta ley, se le abre el flanco sin los votos, que no los tuvo, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y si optara por el Partido Comunista, como es decir, hay que corregir esta ley porque es mala, queda mal con... Entonces, quedó mal con Dios y con el diablo. Y eso pasa porque el gobierno tiene puras frases grandilocuentes, apoyamos a carabineros, vamos a perseguir como perro a los delincuentes, pero cuando tiene que mostrarlo, como es en la ley Naim Retamal, tiene este zigzagueo porque está tironeado por dos coaliciones que no cuajan porque son como el agua y el aceite. Y porque hay dos partidos políticos, hoy hay un Frente Amplio y un Partido Comunista que históricamente, no es una cosa de la coyuntura, desde que nace el Partido Comunista, nace justamente para enfrentar al poder, para enfrentar, ¿verdad? Y para establecer que el orden público, que la seguridad en el fondo son privilegios para la burguesía, lo han dicho en cada una de las revoluciones que han impulsado en el mundo entero, y lo han dicho en Chile también. Por eso además esta semana... la verdad, sin perjuicio de que hay algunos que probablemente están más institucionalizados y que creen, pero para ellos es muy doloroso porque ellos tienen un electorado muy antipolicía, y por eso llevan siempre el debate a una parte de la actuación policial que es en la famosa protesta social. Perdón, Isa, y esta semana la ministra Toá ha quedado debilitada, porque cuando ella se levanta y se va porque no le aprueban su indicación, también muestra que no fue capaz de conversar con la oposición y llegar a un acuerdo. Yo tengo un punto ahí, pero quiero ir a la visión de Pilar. Pilar, desde tu mirada como especialista en estrategia y en política pública, y también has participado en varios gobiernos, ¿cómo viste el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Porque es el que está, digamos, hoy día siendo contrastado con este gobierno, que a lo mejor a este gobierno se le puede... un gobierno que no tiene experiencia, podría decir uno. O no tiene experiencia o no tiene convicción. Pero ya lleva un año en el gobierno. Y respecto de lo que se ha hecho, de lo que se ha impulsado. Mira, aquí a mí siempre me gusta hacer un poquitito de historia porque entre todas las cosas que yo estudié historia. Y cuando tú haces la pregunta, ¿cómo viste el gobierno del presidente Piñera? También hay que ver cuál era la contraparte del gobierno del presidente Piñera. Porque a mí no se me olvida que el presidente Piñera lanzó un paquete de leyes contra el crimen organizado que no salieron en parte por esa contraparte. Algunos de esos proyectos son los que les pusieron urgencia recién, ¿cierto? Exactamente. 5 años después, 4 años después. Entonces, hoy día se puede tal vez mirar de alguna manera en el sentido de que este gobierno está haciendo algo por la seguridad. Pero la pregunta que quizás me haría yo es, si no tuviéramos esta crisis de seguridad, ¿estaríamos viendo avanzar todos estos proyectos? Es muy fácil estar a favor de la seguridad cuando la seguridad es popular en las encuestas. Exactamente. Obviamente. Entonces, cuando uno hace lo contrario de lo que hizo hace algunos años, la verdad es que por eso la gente no les cree. Además que yo digo, aquí hay un punto que es muy importante, que todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar Carabineros. Se inició la reforma Carabineros. ¿Y qué pasó el año pasado? No, se juntaron fue, creo, se juntaron dos. ¿Parte de esa comisión? No, se juntaron 2 veces y recién un año después se nombró a José Roa a cargo de la reforma carabinera. ¿Te has contactado alguna vez con el Ministerio del Interior en tu rol como ex subsecretaria, como asesora? Jamás. Nunca. Además que lo que venía ahora en la reforma Carabineros es muy importante porque se trataba de la carrera policial, de las mallas, de cómo se va a formar a los carabineros. Hoy día escuchamos que los carabineros que están en la calle van a un polígono de tiro una vez al año. Y los que son de entes más especializados como el GOPE, una vez al mes. Eso hay que cambiarlo. Carabinero necesita una instrucción para poder enfrentar el crimen como está haciendo hoy día. Pilar, tú cuando viniste el año pasado a este programa nos advertiste respecto de la sofisticación del crimen organizado hoy día. De que el crimen organizado tiene un sistema propio de inteligencia, que tiene una red, ¿verdad?, que tiene presencia en redes sociales, que está permanentemente vigilando lo que hace la ciudadanía, lo que hace la policía, lo que hace el Poder Judicial, lo que hace la Fiscalía. ¿Hay alguna iniciativa que esté impulsando? O sea, primero te quiero preguntar si a tu juicio de experta, este es un gobierno que tiene una estrategia macro para enfrentar esto o está enfrentando la coyuntura así de a pedacitos. Y en segundo lugar, si hay alguna iniciativa concreta, fuerte, clara y moderna, digamos, para enfrentar y superar
esta sofisticación tecnológica y de inteligencia que tiene el narcotráfico y en general el crimen organizado. ¿O estamos muy atrás de eso? Antes de eso, yo quiero destacar un ejemplo que ponía Pepa cuando decía: nosotros compramos X cantidad de autos que son los que están entregando hoy día, y que a todo el mundo se le olvida lo que hizo el gobierno anterior. Y ese es un error, porque cuando hablamos de seguridad no hablamos de un gobierno, hablamos de una política de Estado. Sí. La política exterior de Chile es una política de Estado que los gobiernos las van perfeccionando y les van poniendo los énfasis que tenga cada gobierno. La política de seguridad debería ser igual. No deberíamos estar conversando sobre qué hizo uno versus lo que hizo el otro. Deberíamos estar desarrollando una política de Estado de verdad en materia de seguridad, que eso es lo que falta. Deberíamos tener una estructura de seguridad. ¿Quiénes son todas las instituciones que yo voy a necesitar para enfrentar esta crisis de seguridad que tiene que ver con el crimen organizado? Solo necesito policías, necesito militares, necesito el Ministerio de Salud por temas de consumo de droga, etc. Con eso identificado puedo tener mi paraguas para poder realmente desarrollar una política de Estado que genere sinergias. Porque al final este gobierno, uno podrá decir, está haciendo cosas, pero esas cosas ¿generan sinergias entre ellos? ¿O en el fondo está haciendo cosas porque está respondiendo a una demanda ciudadana que hoy día es muy popular? Entonces, eso... Ahí puedo Claro, contar una cosa y la chiquitita. pregunta es al final, es una pregunta bien política, ¿ya? Pilar, yo te excuso de responderla, pero creo que es una cuestión que tiene que estar en el centro también de la academia cuando lo mira. Me gustaría saber cuando el Frente Amplio, que es el conglomerado al que pertenece ni más ni menos que el presidente de la República y varios de sus ministros, cuando vuelvan a la oposición el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque van a volver a la oposición alguna vez, somos un país todavía democrático, hay alternancia, podrán volver en 3 años más o en 6 años más, no sabemos, pero van a volver a su visión original respecto de la delincuencia y la violencia, o efectivamente, como han dicho, ¿verdad?, los ministros que hemos visto sus tweets y su historia, su registro histórico, o van a haber dicho en realidad, mientras gobernamos nos dimos cuenta que esto es importante, que la policía hay que respetarla, hay que quererla. Esa es la pregunta que yo creo que hay que hacerle. Bueno, yo creo que yo tengo la respuesta, pero no la quiero Yo dar. creo que la ministra Vallejo dejó claramente abierta la puerta a lo que van a hacer después. Ella dijo, bueno, nosotros pensábamos así, pero ahora estamos gobernando. Nos toca gobernar. ¿Qué significa eso? Además dijo que había otro contexto. Entonces, si uno cambia los principios de acuerdo a la posición que tiene y a los contextos que tiene, obviamente, cuando vuelvan a hacer oposición no van a volver a hacer lo mismo que hacían antes. Y yo quiero agregar algo, una cosa chiquitita, Isa, respecto a lo que decía Pilar, que creo que es muy importante. Uno ve hoy día al gobierno, yo he visto a mi sucesor, un señor Cataldo. Eduardo Vergara, Vergara, destacando en cada entrevista que da que ahora sí Chile tiene una política de crimen organizado. Y yo la pregunta que le haría es, ¿en qué se ha traducido eso? Porque resultados no vemos respecto a ese tema. Al contrario. En el presupuesto de este año, el subsecretario del Interior tiene 65.000 millones para comprar equipar a carabineros, pero también a las otras instituciones que participan en el combate al crimen organizado, como por ejemplo aduanas, y se hizo una mesa, etc. ¿Y cuál es la realidad que hoy día vemos? El escáner, que es clave del puerto de San Antonio, que es el puerto de Latinoamérica por donde más circula Eso droga. lo acaba de decir en un informe global, Sí, ¿cierto? está hace 7 meses malo. Hace 7 meses malo y no lo han arreglado. ¿Por qué no repitamos eso? Hace 7 meses que el escáner que se compró en el gobierno anterior, no, el escáner que estaba funcionando, el escáner que estaba funcionando en el puerto de San Antonio, en la aduana de San Antonio, para detectar precisamente cargas ilegales como drogas, hace 7 meses que está malo, que no está funcionando. Para poder tratar de subsanar esta situación, después de 7 meses en que nadie dijo nada, se trajeron el escáner de BioBio, que se quedó sin nada, para poder hacer esta labor. Y ahora dicen, no, si el escáner es parte de, hay otras formas de fiscalizar. Otra más efectiva que el escáner no Yo hay. escuché al subsecretario Monsalve decir que era clave que tuviera aduana estos escáneres en todos los puertos del país. Entonces, yo digo, ahí hay un tema del discurso y la acción que no funca, digamos, que no hay una coherencia entre lo que dice y lo que se hace. Yo digo, ¿cuál es el plan de inversión del subsecretario Monsalve para
apoyar a todas estas instituciones para combatir el crimen organizado. ¿Cuántos recursos le ha transferido a aduanas? ¿Cuál es el plan de compra de escáner para los puertos? No se conoce. Bueno, alguien que lo pida por transparencia. Alguien que haga esa pregunta por transparencia. Pero él, ¿cierto? por transparencia activa, se anunció eso, debería decirle al país qué va a hacer con esos recursos que los tiene en su subsecretaría. Es una buena pregunta para que haga algún diputado, senadora de la oposición o del oficialismo, ejerciendo sus facultades fiscalizadoras en el caso de los diputados. Pilar, antes de irnos a la pausa, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quiero decir algo sobre el escáner de Biobío que se lleva a San Antonio. ¿El escáner de Biobío estaba en Talcahuano? Estaba repartido entre cinco... San Vicente, sí, ya. entre 5 localidades. O sea, que es, de verdad, no sirve. Vergonzoso. Pero ese escáner estaba en la región de Chile donde más pescado se roba y donde se genera más robo de madera. A pesar de que esas economías ilegales se desarrollan en la macro zona sur, la región del Biobío es la que tiene las cifras más altas. Entonces, lo que estamos haciendo es llevarnos una herramienta fundamental para combatir. Pero ¿por qué no crimen? compramos escáner Vestir un nuevo? santo para Pero yo quiero saber dónde hacen esos escáneres. ¿En la China, en Alemania? ¿Dónde los hacen? O sea, se están licitando, pero si uno enfrenta una emergencia... No, pero que después lo pagamos, después hacemos todo, Tiene que claro. buscarse una forma O administrativa. sea, imagínate si hubiéramos Imagínate, tenido en ese 7 ritmo, meses, no habríamos tenido un solo respirador adicional en Chile. Sí, así es. Y se habrían muerto, no sé cuántas personas fallecieron en Chile, se habrían muerto 3 veces más. Oye, perdonen, pero aquí mi jefe me está haciendo todo tipo de gestos porque tenemos que irnos a una pausa. Estamos en Radio Agricultura, en Poder Positivo, en este domingo de Resurrección, de Pascua de Resurrección, conversando con Pilar Lizana y María José Gómez sobre los desafíos gigantescos que enfrenta el país hoy día mismo, no mañana, hoy día mismo, para enfrentar la seguridad de todos los chilenos. Vamos y volvemos. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Estamos de vuelta en Poder Positivo conversando sobre seguridad, la principal preocupación de los chilenos y la prioridad para el país, incluso antes que reformas sociales como la ley de pensiones y otras que están pendientes y que están con las discusiones congeladas, porque nadie puede mejorar sus condiciones de vida si no tiene seguridad y libertad. Pilar, respecto de la sofisticación del crimen organizado, ¿la estamos enfrentando de alguna manera? Yo creo que no. Yo creo que no la estamos enfrentando con las herramientas que deberíamos enfrentarla. Porque la estamos enfrentando con toda esta discusión que hemos visto que va de un lado a otro, que tampoco hemos llegado a medidas concretas, pero por ejemplo la podríamos estar enfrentando con alianzas público-privadas, con empresas que tienen soluciones a través de inteligencia artificial para modelar el comportamiento y cómo el crimen se va moviendo en el país, porque si nosotros entendemos cómo se mueve a lo largo de Chile, vamos a poder adelantarnos a ciertas situaciones. Si sabemos que entran por el norte, que se quedan en la macrozona norte un tiempo, que se van distribuyendo por ciertas ciudades con ciertas características, eso nos va a permitir a nosotros entregar una mejor respuesta para controlar el crimen organizado. ¿Tenemos inteligencia en Chile o es una cuestión de 2 señores que buscan en Google cosas? Yo creo que a la inteligencia en Chile todavía le falta mucho. Falta mucho. Muchísimo. Y no solo le falta muchísimo en cuanto al análisis de las fuentes, sino que a cómo se integran las distintas inteligencias que tenemos. Claro, Hoy día la estamos investigación de la De fiscalía. hecho, la ley que está congelada proponía un sistema. Pero parece que le de pusieron inteligencia. urgencia, ¿no? Sí, le pusieron urgencia. A mí lo que me gustaba... Ahora recién le pusieron urgencia en marzo. Sí, claro. Está bien atrasada, sí. Por lo menos 5 o 6 años atrasada. O sea, absolutamente. 5 por lo menos. Y a mí lo que me gustaba mucho de esa ley es que incorporaba también otras agencias, incorporaba Sí, Impuesto Interno, a Gendarmería, La UAF. a la UAF. Claro, porque es una manera de seguirle también el rastro al... Bueno, yo ahí quiero destacar que sí tenemos nuevas herramientas que tienen que aplicarlas las instituciones. Una, la ley que se acaba de aprobar, que nosotros la tramitamos en el gobierno del presidente Piñera, que ahora es ley que permite atacar lo que más le duele a este negocio del crimen organizado, el narcotráfico, que es el patrimonio, La plata. la plata, y Esa es muy buena. otra que no sé si salió al final o no, pero está ya en sus últimos trámites, que establece nuevas técnicas investigativas para los casos de crimen organizado y narcotráfico. Esas dos son muy buenas.
Y del gobierno del presidente Piñera. Sí, Los dos. y sobre todo la que Y, persigue y bueno, y patrimonio. lideradas ahora que cuando la ex oposición está gobernando y está enfrentando el problema. Oye, pero espérense porque yo las quiero llevar a temas, las quiero que pongamos los pies bien sobre la tierra y nos pongamos en los zapatos también de quienes nos están escuchando. Nos están escuchando de regiones, nos están escuchando, esta es la Radio Agricultura, ¿verdad? Una radio muy popular precisamente en la zona agrícola. Nos puede estar escuchando la dueña de una parcela, gente que vive en zonas muy bonitas pero muy aisladas y también expuestas a la inseguridad. Y respecto de ese tema, quiero ver cómo están viendo ustedes este fantasma que siempre está rondando, que es la autodefensa. Que es la defensa, ¿verdad? Hemos visto estas brigadas ciudadanas cuando enfrentan a un delincuente que se está robando un celular o le está robando la cartera a una señora. ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno? ¿Cómo ha sido ese fenómeno en otros lugares del mundo? ¿Y qué hacemos? Porque yo creo que ya la frontera del caos completo es cuando la gente pierde por completo la confianza en sus instituciones y decide tomar en sus propias manos la justicia y convertirse incluso en policía y armarse y todo lo que ha pasado en los lugares donde la violencia y la delincuencia se ha tomado las comunidades. A ver, yo creo que aquí el gobierno partió con un volador de luces que no va a ver la luz y no se va a convertir nunca en una norma concreta, que era la prohibición total de armas. Es algo con lo que yo estoy En ningún lugar del mundo, además. Y yo estoy en absoluto desacuerdo, porque por algo existe también a las personas que tienen armas inscritas, legítimas. Existe la legítima defensa. Además de la cosa, personas. además de lo deportivo, ¿cierto? Bueno, tal vez en China, en Cuba está prohibido que los particulares tengan armas inscritas. Y lo otro es que yo creo que hay que tener muy claro que el problema que tenemos en Chile no es con las armas legalmente inscritas, es con las armas ilegales. Por cada arma legal que hay en Chile, hay 2 armas ilegales. Tenemos un mercado también. Me tocó varios casos cuando yo era subsecretaria de a través de los puertos que entran armas por parte, armas en piezas de 3D, a través de nuestros ingresos, a través de nuestras aduanas. Entonces, ahí lo que tenemos que combatir es el mercado ilegal de las armas. Y las armas ilegales, armas hechizas, el fenómeno de la transformación de armas a fogueo en armas de poder de fuego se hace por 25.000 pesos, 30.000 pesos. Entonces, eso es lo que hay que atacar. Y además yo quiero decir que la ley de armas, que la tramitamos nosotros como gobierno, tiene muchas medidas que son muy importantes y que a mí me gustaría saber en qué están. Por ejemplo, el ADN balístico, que permite tener la huella digital para saber la bala de qué arma viene. Eso había que hacerlo. Estaba listo la unificación de datos entre Carabineros y PDI, porque esto es para la huella limpia, para la huella sucia, que son las armas que se usan en delito. Estaba listo el convenio para que la PDI y Carabineros tuvieran una sola información y no fueran muchas veces a través de papel pidiéndose la información unos a otros. Entonces, ¿en qué está eso? Todos los nuevos requisitos para comprar e inscribir armas de fuego, los nuevos exámenes físicos, los nuevos exámenes psicológicos, ¿en qué está eso? ¿Se está aplicando la ley o no? ¿Para qué tenemos normas si quienes están en el gobierno no las aplican? Más ideas por si hay algún parlamentario, especialmente diputado, que tienen facultades fiscalizadoras escuchándonos. Aquí las preguntas que se plantea María José Gómez, tenemos para varios oficios de fiscalización. Pilar, en tu experiencia, y a propósito justamente de la ley Naim Retamal, que empodera a Carabineros y le permite recuperar de alguna manera la moral para actuar, que es su función, y lo importante que es eso para aislar este fantasma de la autodefensa. ¿Cómo son los estatutos de protección? ¿Tienes conocimiento de los estatutos de protección de las policías en otros lugares del mundo? Porque yo veo, por ejemplo, a la izquierda que está acusando al presidente Macron de represión en la protesta social, y veo también que están quemando las calles de París. Entonces, no sé si es la policía en Chile que tiene permanentemente esta acusación encima de represiva, o es en todo el mundo, y cuál es el nivel de protección que tienen las policías de los principales países del mundo para poder actuar. Bueno, Canadá tiene autorización para que sus policías utilicen su arma de servicio letal, además de todas las herramientas. ¿En qué momento? ¿Qué frontera tiene que pasar? Para protegerse la vida de ellos, de un tercero o de una propiedad, y para eso existe una ley y está normado y existe un procedimiento y no hay confusión en qué momento tiene que usar esa arma. Ahora, ¿qué es lo que conversamos en un principio? Si es que esa arma se hace fuera de procedimiento, bueno, tendrá que haber una investigación y la sanción que corresponde,
Pero, y eso pasa en Estados Unidos. Si uno hace una búsqueda rápida y pregunta cuáles son las sanciones por matar a un policía en Estados Unidos, la respuesta va a depender del contexto. Ese policía muere cumpliendo su servicio porque lo atacó un criminal, va a tener una sanción. Si ese policía estaba de civil en un asunto particular, privado, bueno, será otro. Pero nadie pone en duda que los policías pueden usar su arma de servicio. Oye, incluso yo quiero aquí traer a colación con ustedes, Pepa y Pilar, tenemos esta resistencia, ¿verdad? Especialmente el Partido Comunista, el Frente Amplio, de esta resistencia a empoderar, a reempoderar a las policías que nunca debieron perder esos estatutos, ¿verdad? Para poder actuar. Pero me estoy recordando también que hace 5 o 6 años hubo una discusión y una resistencia gigantesca para aprobar algo tan simple como el control de identidad. O sea, algo que... A ver, el programa, en un minuto, perdón, el pero gobierno del presidente Boric quería eliminar el control de identidad. Yo les puedo contar una anécdota aquí, a propósito del control de identidad. Yo lo viví en mis propios pies. Fuimos a Madrid con mi marido a España de descanso, un viaje personal, privado, durante algunos días, y en vez de irnos a un hotel, contratamos desde acá un departamento chiquitito ahí frente al Parque del Retiro. Llegamos una mañana, tempranísimo, ¿cierto? Nos instalamos, desarmamos las maletas, nos duchamos como para salir ya a caminar, a pasear, a almorzar. Era un día domingo. Entonces le digo, voy a comprar pan, voy a ir a comprar algo aquí a la esquina, vuelvo al tiro. Salgo y cuando vuelvo, estoy en la vereda al frente del departamento que habíamos arrendado y veo a 2 policías tocando el timbre. No había nadie en las calles, era un domingo, y escucho clarita la voz de mi marido que dice, ¡aló, policía! Dicen, yo al frente con la bolsa de pan y el jugo naranja, aterrorizado. Yo dije, ¿qué hicimos? ¿Por qué nos vienen a controlar? Fue una cosa terrible. Y entro detrás de ellos, llego y estaban efectivamente con las puertas abiertas del departamento y Felipe recibiéndolo. Y Felipe dice, es la policía y está pidiéndonos nuestros pasaportes. Por supuesto, le dije, le voy a pedir, inmediatamente le paso los pasaportes, vieron los pasaportes, revisaron cuántos días se van a quedar, hasta que le dije, perdón, ¿hay algún problema? No, esto es rutina. Aquí los dueños de los Airbnb tienen la obligación de entregar en la comisaría, reportar en cada comisaría de cada barrio los nuevos pasajeros que están teniendo, y esto es control de identidad absolutamente normal, pero algo que a mí como chilena me aterrorizó, porque yo dije, ¿por qué la policía está tocando la puerta del departamento que acabo de arrendar? Era una cosa totalmente corriente y en un país plenamente democrático, europeo, del primer mundo. Entonces, no nos olvidemos que ha habido una resistencia bastante histórica, esto no es nuevo, y en temas tan básicos como el control de identidad. Les quiero hacer una pregunta. Quiero que me den sus opiniones, Pepa, tú como subsecretaria, cuán importante es que las autoridades municipales ejerzan todas sus facultades para recuperar territorios que están sometidos al narcotráfico o a la delincuencia o a las mafias, ¿verdad?, que traen migrantes ilegalmente y los ponen a vivir verdaderamente en condiciones infrahumanas. Esto a propósito de lo que hizo la alcaldesa Iracy Hasler con mucha publicidad. O sea que lo que estaba haciendo Rodolfo Carter no estaba tan malo. Obviamente que no, cada autoridad colabora con las herramientas que tiene. Y efectivamente... ¿Qué hizo ella? Desalojó, son como 85 propiedades que están tomadas. Desalojó una de las tomas más importantes en una casa antigua en el barrio de Mata, Avenida Mata. Desalojó, era mucha gente la que estaba ahí, y entiendo que ahí había tráfico de drogas, entre otras cosas. O sea, yo creo que las autoridades tienen que colaborar. Nosotros vimos, por razones políticas, todas las críticas que recibió el alcalde Carter, que finalmente, tanto el gobierno como el Ministerio Público tuvo que reconocer que era una buena medida, y es la herramienta que tiene el alcalde. Ojalá todos los alcaldes lo hicieran, ¿cierto? Lo que me pasa es que a veces las autoridades desde su oficina no entienden lo que significa para ese barrio, para esa calle, para esas familias, saber que esa casa que ellos saben que ahí se está traficando droga, se la saquen. O sea, en términos de el temor al delito, te cambia la vida
de una cuadra y de un barrio. Y lo otro que yo creo que es muy importante, que el gobierno partió diciendo absolutamente que no, y ahora sí se está allanando, es a darle más facultades a las seguridades de los municipios para que puedan actuar en materias de tránsito. Ahora se les va a permitir, dicen, el traslado de personas que hayan cometido delitos, que eso es muy importante. Hoy día la seguridad municipal encuentra a alguien que cometió un delito y tiene que esperar que llegue carabinero. O sea, ahora van a poder tener la facultad de llevarlo. Claro, hay una serie de labores en que se puede despejar a Carabineros y que la seguridad municipal puede colaborar. El gobierno, el subsecretario Vergara, partió diciendo que no. Obviamente que el control del delito, el orden público es una labor de Carabineros. Es privativa de la Pero policía. efectivamente, hoy día Carabineros, necesitamos más Carabineros y no hay. Y están llenos de cosas que tienen que hacer y se les puede liberar para que ellos puedan hacer lo que es el corazón de su función, de su deber, que es proteger a la ciudadanía y dedicarse a los delitos. Pilar, lo conversamos el año pasado cuando viniste, pero me gustaría que lo repitiéramos. En el índice del Global Peace están rankeados, ¿verdad?, los 10 países más seguros para vivir en el mundo. O sea, primero, la seguridad es posible, ¿no? No es una utopía, es posible. Te voy a nombrar los países. En el primer lugar, Islandia, Nueva Zelanda, Irlanda, Dinamarca, Austria, Portugal, puros países europeos, Eslovenia, República Checa, Singapur, Japón. ¿Qué tienen en común esos países? 2, 3 cosas. Tenemos 5 minutos y tenemos que hablar también de las lecturas. ¿Qué cosas tienen en común esos países? ¿Qué han hecho esos países? ¿Qué cosas en común tienen esas culturas que les permite estar hoy día entre los 10 primeros lugares de los lugares más seguros para vivir en el mundo? 2 cosas. Una, que quiero complementar lo que dice Pepa, porque a mí me encantaría que todas las acciones que toman los gobiernos locales realmente estuvieran integradas en una estrategia de seguridad nacional. Ya, eso sería lo que ayer en la semana anunció el presidente Boric, como que dijo cosas que se habían dicho muchas veces, pero claro, eso habría sido una eso habría sido que una sola, 2 medidas se repitieran en las 350 y tantas comunas que hay en Chile. Y que cada gobierno local, regional, etcétera, con las herramientas que tiene, pueda enfrentar la delincuencia y que eso esté integrado a esta Pero imagínense ustedes que todos los alcaldes de Chile y alcaldesas hicieran algo muy simple, lo mismo que hizo Carter. Le pidiera a la Fiscalía por oficio las viviendas que están construidas irregularmente y fueran a demolerlas. Ustedes dirán, ¿se van a construir una casa más allá? Está bien, pero ya se le hace más difícil. Y que todos los alcaldes, ¿verdad?, desalojaran, contribuyeran a desalojar las viviendas que están tomadas, que son muchas, y eso también está haciendo sufrir a miles de familias que tenían en estas propiedades su patrimonio, muchas veces familias de clase media, que una persona jubilada vive de estos arriendos y no recibe ni un centavo. ¿Qué pasaría? Y ahora, con lo que tú acabas de decir, voy a los países. En los que me nombraste del Global Peace, yo te diría que tienen una característica, un denominador común, que es que las instituciones están presentes en su territorio, son respetadas por sus ciudadanos y su trabajo es reconocido. Sí, y lo que vemos con los alcaldes... Instituciones presentes eso es lo que vemos en con el los territorio, alcaldes. respetadas por la ciudadanía. Y su trabajo es reconocido. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando el alcalde va y demuele esta extensión de la casa que está ilegal y ejerce con las herramientas que tiene este desalojo? Se sienten los vecinos de ese barrio que esa institución, que es su alcalde, funciona, que está presente. Y está preocupado de los problemas reales que tienen en ese territorio. Podemos después discutir en la teoría si es que solamente esa acción va a ayudar o no a frenar. Es que esa es una discusión también tan irrelevante al lado de los problemas gigantes. A mí también, cuando era ministra y anunciábamos leyes, que de hecho promulgamos 12 leyes, implementábamos medidas como el monitoreo telemático, también salía la oposición a decirme: así no se van a terminar nunca los femicidios. Lamentablemente ni los homicidios, ni los femicidios, ni muchos delitos se van a terminar nunca, porque forman parte del lado más oscuro de la naturaleza humana. Pero mucho peor es quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Es un conjunto de cosas. Todo colabora. Y yo te diría que el crimen organizado no lo vamos a terminar, pero sí lo podemos controlar si es que las instituciones
hacen su trabajo, son valoradas por las personas y ocupan el territorio y ejercen su soberanía. O sea, es más política que nada lo que está planteando la Pilar. Oye, se nos terminó el programa, aunque ustedes no lo puedan Se pasó creer. volando. Sí, este domingo de Pascua de Resurrección, y antes de que nos despidamos, quiero preguntarles, Pepa y Pilar, ¿qué están leyendo o qué leyeron recientemente que les gustaría recomendarle a nuestra audiencia? Pepa. Bueno, yo estoy leyendo la historia oculta de la década socialista, Ah, que es revivir gran mi libro. época de reporteo en el diario La Segunda, así que lo estoy gozando. Oye, pero tú fuiste parte de esa fui década. parte de esa. Es muy entretenido y además les quiero recomendar. Y tú vienes, parece mencionada por ahí en alguna parte. No, ¿Alguna no de he tus llegado a notas? eso. Alguna de tus notas en la segunda vienen. No, y les quiero recomendar, que me los leí recientemente todos, a los que les guste la novela más policial. Joel Dicker es un autor demasiado entretenido. Es lejos Yo el me he leído Oye, todo, yo tengo todo, uno que todo, saqué de todo. la Biblioteca Las Condes, que es uno que tiene tres novelas en una, de Joel es? Dicker. ¿Qué es? El de- La verdad sobre el caso Sí, de Harry Kieber, uno de el esos. caso de las Cassandra's Uno y de el esos. libro de los Baltimore. uno de esos. Es demasiado entretenido. Y yo te diría que el enigma de la Sí, habitación es demasiado. C22 Ya, es lejos demasiado, el mejor. ya lo estoy confundiendo con un irlandés. También lo tengo. Sí. No sé si el enigma de la habitación o la verdad sobre el caso, que fue un regalo el año pasado de Es una editorial. demasiado Y entretenido. lo tengo ahí. Ya. Totalmente de acuerdo. Repiten los dos nombres, nada más. Para recomendaciones de Pepa. Joel Dicker, el enigma de la habitación 622, la verdad sobre el caso de Harry Kieber, Y el la caso de deca- las Cassandra's y la década oculta de. y la historia oculta de la década socialista. Yo les traje Pilar. una recomendación porque no es nuevo el libro, pero lo estoy revisando de nuevo, que se llama La ley y la trampa en América Latina, ¿por qué optar por el debilitamiento institucional puede ser una estrategia política? ¿De quién? Murillo, Levitsky y Brinks. Pero muy interesante. Muy interesante. Repite el- Lo traje Muy anotado ad hoc. porque es Sí, largo. sí. Muy ad hoc. La ley y la trampa en América Latina, ¿por qué optar por el debilitamiento institucional puede ser una estrategia política? Ojo que además es un tema que no es coyuntural, sino que es permanente y es muy importante a quienes les interesa. Si a ustedes les interesa saber lo que está pasando en el país, lo importante que es tal vez tener una muy buena y nueva constitución en la que todos converjamos. A propósito de lo que está del título del libro que acaba de dar la Pilar. Hoy ha sido un programa extraordinario. Demasiado entretenido. Les quiero agradecer, se nos hizo corto el tiempo. Entramos en la mitad de los temas que queríamos abordar. Esperamos haberlos acompañado a ustedes y haberlos representado también. Les quiero desear un feliz domingo de Pascua de Resurrecciones, un día muy importante para quienes somos creyentes, para el mundo cristiano, pero también creo que es un día muy bonito para quienes no son creyentes, porque simboliza de alguna manera lo que significa renacer después de momentos muy oscuros. Así que pásenlo muy bien con su familia. Si están solos, disfruten tal vez de una rica siesta, de un buen libro, de una serie, de un paseo por una plaza que esté cercana, y que carguen pilas para que tengamos una muy buena semana en donde reciban buenas noticias. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Gracias. Gracias, Isa. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.